En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos da el privilegio de poder compartir con ustedes algunos aspectos importantes en la vida de Salomón, que sin duda serán de mucha bendición para nuestras vidas. El rey Salomón revela al hombre que estableció el reino de Dios en la tierra y que fue un buen gobierno, fue un buen reinado. Un reinado que hasta el día de hoy es recordado en Israel. Pero veamos algunas características que tenía este hombre para que nosotros podamos aprender, porque de alguna manera nosotros estamos también estableciendo un gobierno. Primeramente, estamos estableciendo un gobierno en nuestra propia vida. Queremos que Dios nos gobierne. De alguna manera estamos también estableciendo un gobierno en nuestro hogar, en donde usted, padre de familia, es puesto por Dios para poder administrar su familia. Quizás eres un pastor, un líder de algún servicio dentro de la iglesia, y ahí debemos de establecer el gobierno de Dios, el reino de Dios. Y aquí este hombre nos da características de quiénes serán aquellos que van a establecer el gobierno de Dios. Si tú quieres establecer el gobierno de Dios, debemos de tomar de ejemplo estas vidas. ¿Qué hicieron estas vidas para que Dios pudiera bendecir y prosperar el lugar donde ellos estaban gobernando? Y algo maravilloso que vemos en la vida de Salomón es ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, y en el versículo 3. Y dice la Biblia: mas Salomón amó a Jehová. Creo que esta es la primera característica y la principal característica. Y amó Salomón a Jehová. Y creo que nosotros debemos de pedirle al Señor día a día que haya en nuestra vida un amor por la presencia de Dios. Hoy en día, en donde tenemos un sinfín de distractores, puede desviar nuestra atención de Dios y enfocarnos aún en las cosas materiales e inclusive en las mismas actividades dentro de la iglesia. Y el enemigo, sin duda alguna, esa es su intención: quitar de nosotros la vista de las cosas de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, y en el versículo 2 y versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el consejo de este anciano, Juan, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si nosotros amamos al mundo, dice la Biblia, que el amor del Padre no está en nosotros. Entonces en esta vida nosotros decidimos si amamos a Dios o amamos las cosas de este mundo. La Biblia nos deja ver hombres que anduvieron en el ministerio, pero que de alguna manera fueron influenciados por el mundo. Y una característica de los hombres del reino que van a establecer un gobierno estable, duradero, en justicia y en verdad, son hombres que aprendieron a amar a Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo decía: ¿quién me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Y él da una lista de cosas que verdaderamente terminan por alejar a las personas del amor a nuestro Dios y a la obra. Tribulaciones, angustias, hambre, persecuciones, humillaciones. Y todas estas cosas Pablo las menciona porque precisamente son las cosas que separan a muchas vidas del amor a Dios. A veces nos encontramos con personas que un día caminaron en el Evangelio y fueron líderes, inclusive pastores, inclusive hijos de pastores, y los vemos alejados de Dios. Ya no aman a Dios y no aman las cosas de Dios. Están entregados al mundo. Y cuando uno pregunta con ellos, hablando, precisamente ellos mencionan una de esas cosas que el apóstol Pablo menciona. Por eso él dice: ¿quién me podrá separar
del amor en Cristo Jesús. Hambre, persecución, angustia, dolor, enfermedad. Y Pablo nos deja ver esto porque son precisamente las cosas que hacen alejar a muchas personas del amor en Cristo Jesús. Y una característica de los hombres del reino es que sobre todas las cosas, aún por las influencias de este mundo, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, nosotros amamos a nuestro Dios. Y tenemos que aprender a amar a Dios. Y para poder amar a alguien, tenemos que conocerlo. Si nosotros no conocemos al Señor a través de la palabra y de las experiencias de la vida diaria, creo que nuestro amor por el Señor muy pronto podría flaquear. Y la primera característica de este hombre del reino dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Y es increíble, ¿cómo podemos nosotros manifestar el amor a nuestro Dios? Andando en los estatutos. Jesús les dijo a sus discípulos: si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Es importante que veamos que la obediencia a los mandamientos de Dios es la mejor muestra que nosotros le podemos dar a Dios, que nosotros lo amamos. Jesús mismo lo dijo: el que me ama, dice, mis mandamientos guarda. Les dijo: ustedes son mis discípulos si hacen todo lo que yo les digo. En cierta oportunidad llegó la madre de Jesús y sus hermanos y sus discípulos le dijeron: mira, tus hermanos y tu madre te vienen a visitar. Y él dijo: mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Si tú vives en la voluntad de Dios, si tú vives bajo los mandamientos de Dios, bajo los estatutos de Dios, estás demostrando con tus hechos, con tu vida misma, con tu obediencia y tu sumisión y la fe a los mandamientos, que tú amas a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y andando bajo los lineamientos del mundo y bajo los rudimentos del mundo, bajo la forma de pensar de este mundo. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores: o amaremos a uno y serviremos al otro. Y se da cuenta usted que el amor está acompañado del servicio y de la entrega. Estos hombres amaron a Dios sobre todas las cosas y lo demostraron siendo obedientes a cada principio establecido en la palabra de Dios. Quitar de nosotros la vista de las cosas de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, y en el versículo 2 y versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el consejo de este anciano, Juan, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si nosotros amamos al mundo, dice la Biblia, que el amor del Padre no está en nosotros. Entonces en esta vida nosotros decidimos si amamos a Dios o amamos las cosas de este mundo. La Biblia nos deja ver hombres que anduvieron en el ministerio, pero que de alguna manera fueron influenciados por el mundo. Y una característica de los hombres del reino que van a establecer un gobierno estable, duradero, en justicia y en verdad, son hombres que aprendieron a amar a Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo decía: ¿quién me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Y él da una lista de cosas que verdaderamente terminan por alejar a las personas del amor a nuestro Dios y a la obra. Tribulaciones, angustias, hambre, persecuciones, humillaciones. Y todas estas cosas Pablo las menciona porque precisamente son las cosas que separan a muchas vidas del amor a Dios. A veces nos encontramos con personas que un día caminaron en el Evangelio y fueron líderes, inclusive pastores, inclusive hijos de pastores, y los vemos alejados de Dios.
ya no aman a Dios y no aman las cosas de Dios. Están entregados al mundo. Y cuando uno pregunta con ellos, hablando, precisamente ellos mencionan una de esas cosas que el apóstol Pablo menciona. Por eso él dice, ¿quién me podrá separar del amor en Cristo Jesús? ¿Hambre, persecución, angustia, dolor, enfermedad? Y Pablo nos deja ver esto porque son precisamente las cosas que hacen alejar a muchas personas del amor en Cristo Jesús. Y una característica de los hombres del reino es que sobre todas las cosas, aún por las influencias de este mundo, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, nosotros amamos a nuestro Dios. Y tenemos que aprender a amar a Dios. Y para poder amar a alguien, tenemos que conocerlo. Si nosotros no conocemos al Señor a través de la palabra y de las experiencias de la vida diaria, creo que nuestro amor por el Señor muy pronto podría flaquear. Y la primera característica de este hombre del reino dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Y es increíble, ¿cómo podemos nosotros manifestar el amor a nuestro Dios? Andando en los estatutos. Jesús les dijo a sus discípulos, si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Es importante que veamos que la obediencia a los mandamientos de Dios es la mejor muestra que nosotros le podemos dar a Dios, que nosotros lo amamos. Jesús mismo lo dijo, el que me ama, dice, mis mandamientos guarda. Les dijo, ustedes son mis discípulos si hacen todo lo que yo les digo. En cierta oportunidad llegó la madre de Jesús y sus hermanos y sus discípulos le dijeron, mira, tus hermanos y tu madre te vienen a visitar. Y él dijo, mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Si tú vives en la voluntad de Dios, si tú vives bajo los mandamientos de Dios, bajo los estatutos de Dios, estás demostrando con tus hechos, con tu vida misma, con tu obediencia y tu sumisión y la fe a los mandamientos, que tú amas a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y andando bajo los lineamientos del mundo y bajo los rudimentos del mundo, bajo la forma de pensar de este mundo. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, o amaremos a uno y serviremos al otro. Y se da cuenta usted que el amor está acompañado del servicio y de la entrega. Estos hombres amaron a Dios sobre todas las cosas y lo demostraron siendo obedientes a cada principio establecido en la palabra de Dios. Gobernará como gobernó Salomón. Y ahí recibirán estatutos, ahí recibirán las directrices del Espíritu, la guianza del Espíritu, para que ustedes puedan tener un ministerio glorioso, una vida maravillosa, llena de frutos, con la presencia de Dios en sus vidas. En esta oportunidad, que Dios les bendiga y que Dios pueda seguir hablando a sus vidas a través de la vida de estos grandes hombres que amaron a Dios sobre todas las cosas. Tendrás también la fortaleza de Dios para poder sobrellevar cualquier carga y cualquier prueba y desierto que pueda venir sobre tu vida. Que Dios te bendiga.